tardes o ya buenas noches. Bienvenidos todos a este acto. Ahora. Es que si no me lo como. A este acto de presentación del libro que mi amigo y medio pariente, Antonio Leal, lleva con él 2 o 3 años y ya por fin ha visto la luz. Muchas gracias a todos. Veo antiguos alumnos de los cuales estoy encantadísimo de ver. Veo a familiares, veo sobre todo amigos y amigas. Y vamos a dar comienzo a este acto. El amigo Antonio Leal no solamente me dio el latazo para que escribiera una pequeña reseña en dicho libro. El libro, hay que decir, que lo sepamos todos, que aparte de Antonio Leal, ha contado con 75 mariachis. Los mariachis son los hombres, los alumnos antiguos que hemos escrito algunos párrafos. Este Antonio no solamente se ha conformado con meterme aquí detrás de esta atril, sino que además me ha encargado que sea el moderador de la mesa. Es decir, que controle los tiempos hasta inclusive el alcalde. Y yo digo, ¿qué es lo que quiere? Ya que estamos escribiendo el libro de los antiguos alumnos y de la Academia Valve, digo, lo que quiere es que casi que haga de don Samuel Pool. Menos mal que no me ha dado a don Herodoto. ¿Os acordáis de don Herodoto? Don Herodoto le decía de usted cuando estaba de mala leche, pero que no lo decía de tú, lo tuteaba. Pues bien, don Herodoto tenía varias virtudes. Una de las virtudes que tenía es que se perdía con mucha frecuencia, porque había en aquella época algunos profesionales que se dedicaban a perder a don Herodoto. Estaba perdido, por lo menos había veces que se podía perder 15 días. Cuando don Samuel se enfadaba, pues cogía y hacía un Herodoto nuevo. Don Herodoto tenía varias virtudes. Aparte de perderse, luego era fabuloso, pues que delante de su presencia te aclaraba las ideas de tal forma y la memoria te la agilizaba que te acordabas hasta de los Reyes Católicos en un momento. Antonio Leal ha escrito este libro con la colaboración de, como he dicho, 75 mariachis. Yo lo he visto por Antonio, que lo que no me ha gustado es el título, porque parece que vas a leer una historia de Sisi Emperatriz, paseos por la Balmes. Pero si allí no paseábamos, si allí lo que estábamos siempre es corriendo, saltando o haciendo faenas. Entonces, el título es demasiado benévolo. Don Herodoto fue para nosotros, algunos después hablaban de que nos creó traumatismo. Aquel tipo de enseñanza creaba traumatismos tanto físicos como psíquicos. A mí, desde luego, ni físico ni psíquico me produjo traumatismo, ni don Herodoto ni la enseñanza de aquella época. Hace poco hablaba con mi amigo Eduardo Moreno, que no habla casi nunca, y le decía, Eduardo, ¿a ti te produjo traumatismo don Herodoto? Y la Academia Valme dice, no, a mí qué va. A mí traumatismo me produjo una alpargata que tenía mi madre de Casa de las Guapas, que eran aquellas alpargatas de suela fina, elástica, que se adherían al culo como la lapa. Dice, yo sí recuerdo, eso sí me traumatizó a mí, las zapatillas de mi madre, porque si yo llegaba a la casa y ponía algún inconveniente o alguna cosa negativa de algún profesor o de don Herodoto, era cuando la zapatilla actuaba. Dice, tanto es así que a mí sí me dejó secuelas físicas, porque yo todavía me quedan las cicatrices, el enrojecimiento y el escozor de aquellas zapatillas. Entonces, con esta reunión creo que vamos a sacar dos cosas buenas. Dos cosas, una buena y otra mala. Una buena, que es que nos estamos viendo antiguos alumnos. Ahora estoy viendo la cara de algunos. Ernesto, por ejemplo, la tuya. Que
que nos ha dado la alegría de vernos. Yo, por ejemplo, el otro día, Ernesto, cuando te vi, fue tal la alegría que al intentar darte un abrazo y tú a mí, fue imposible porque el volumen de nuestras barrigas lo impidió. Así que nos tuvimos que limitar a chocarnos, como decíamos de chico, la mano y con mucha distancia. No te vayas a creer que tampoco... Esas son las cosas buenas que está teniendo esta lectura del libro. Cosas malas, no malas, sino tristes, que aquí están faltando mucha gente que le gustaría haber estado en estos momentos. Me estoy acordando de Antonio Gómez, me estoy acordando de Perucho, de Gregorio Perucho, de Panadero, ¿os acordáis aquel de Pedro Muñoz? Y en particular, que me estoy acordando de verdad, que era compañero de correrías mía, era el amigo Carlos Ortiz, Pichi. O como a él le gustaba que le llamaran, Pichi Rey de los Monos. Y es porque estaba escribiendo, cuando menos te lo esperabas, te llegaba en aquellos estudios tristes y fríos, te llegaba alguna hojita que decía un capítulo de Pichi. Pichi era un mono chiquito, por lo visto, que vivía solo en la selva y se dedicaba a hacer faenas a los demás animales. Pues este era uno de los que antes he referido, de los que se encargaba que se perdiera don Herodoto. Tenía una facilidad tremenda para apilarle la palmeta a don Herodoto, que ya sabía, don Samuel lo cogió y ya sabía por dónde andaba la palmeta. Y como a mí creo que nadie me va a presentar y yo voy a tener que presentar la mesa, yo me voy a presentar a mí mismo, porque he visto antes muchas caras que ni me reconocen y yo no los reconozco. Soy Francisco Mata, de la saga de los hermanos Mata de la papelería e imprenta. Otros me llaman Paco, y alguno que otro más osado, como el Recesvinto Casero Abengoza, me dice Paquito. Paquito también me dice Diego, tu querido padre, el niño. Pero vamos, con tu padre yo, por lo menos, a este no le puedo decir Recesvintito porque está muy feo, pero a tu padre sí le digo yo el Miñete. Él el Miñete y yo Paquito, y ahí hacemos las paces. Yo falto de Alcázar ya 50 y tantos años. Me fui a Sevilla, allí cursé la carrera de medicina y en la carrera de medicina después hice la especialidad de otorrino y dentro de la especialidad de otorrino me dedico nada más que a los niños, otorrino infantil. Por tanto, puedo decir con orgullo que de todos los que estamos aquí, el que más mocos ha visto en toda su vida soy yo. Mocos de todos los tipos y todas las viscosidades. He recibido palabrotas de niños, que ahora contaré algunas. He recibido llantos de niños, de estos que ya te desquiciaban. Pero, en fin, he sido muy feliz con haber trabajado nada más que con niños. También estuve durante una década como profesor asociado en la cátedra de otorrino del Hospital Universitario de Virgen de Rocío, pero mi función principal fue el hospital infantil. Y ya para terminar, porque si no, me va a sacar la tarjeta roja, voy a contar una anécdota graciosa que me pasó con un niño, ya que he dicho que he recibido de todo. Aparte de mocos y de improperios de niños y de palabras malsonantes, me han dicho... Recuerdo que en una ocasión operé a un niño de una vivienda, de una barriada súper famosa en Sevilla. Y digo súper famosa porque ya he visto que aquí hay algún sevillano que era célebre las 3.000 viviendas. Me acuerdo que lo operé de una atresia de coanas, que es una falta de comunicación del hueso de la nariz con la garganta. Era una operación bastante traumática. Y había que todos los días, se tenía que poner una sonda grande con el fin de que no se cerrara el orificio que le habíamos hecho. Y todos los días había que aspirarle el moco que había generado por la noche. Eso tenía que tener la sonda puesta por lo menos 1 mes y medio. Pues yo recuerdo que este niño, cada vez que me lo bajaban todos los días de la planta para hacerle la cura, el niño lo primero, cuando la enfermera me lo presentaba y lo ponía frente a mí, me miraba, echaba un llanto de 2 o 3 segundos, e inmediatamente me decía, hijo puta. Bueno, así hasta que llegaban 15 días yo ya me harté.
le digo a la enfermera, mira, no me vuelva a mí a decir este palabrote porque ya estoy hasta narices. Bajaba en aquella época, me acuerdo yo, con unos pijamas, que eran pijamas que le servían lo mismo para un niño de 2 años que para uno de 8. Parecían fantasmas o parecían aparecidos los niños. Total que, digo, me lo coge fuerte. El niño siempre lo que hacía es que me miraba de frente, cuando estábamos cara a cara, me miraba, echaba el llanto y me decía el apodo. Lo cojo por la solapa. Digo, repite otra vez lo que me has dicho. Repite lo que te voy a dar un guantazo que te voy a estrellar contra la pared. Repítelo otra vez, porque todos los días lo mismo. Y aquel pájaro empieza a decir, pío, 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 pío. Hace algunas semanas, pocas, estaba yo asomado al Atlántico desde un balcón incomparable de la playa Victoria de Cádiz y acababa de ver pues, un evento que por cotidiano no deja de ser espectacular. La lucha entre el océano y el sol, uno para tratar de sumergirlo y el otro resistiendo. Yo quise disuadirle y de hecho pues, fui incluso muy insistente en de alguna manera no ofrecerme a ello porque hace 3 años que me había retirado de la vida académica e investigadora y para mí aquello supuso un cierre de página y la apertura de una nueva etapa. Una etapa que logró culminar mi deseo de venir de nuevo a la sombra de los molinos y disfrutar de mi familia, de mi pueblo, las calles y sus barrios y últimamente de mi nieta Alejandra, que es el último regalo que me ha hecho la vida. Pero él me conoce y sabe que yo no puedo permanecer indiferente ante ciertas cosas. Y hay 2 de ellas, que son el esfuerzo y el talento que están en ese libro. Y no podía de ninguna manera omitir el presentarlo. Y por eso estoy ante vosotros, tratando de hacer una especie de vuelo rápido sobre el libro que ha escrito Antonio Leal y que voy a comenzar por la parte final, la que yo creo que era realmente el origen, la que era de alguna forma la idea que generó el libro, que es la de las aportaciones de los alumnos, lo que llamamos los testimonios. Para mí los testimonios tienen un interés que podemos llamar poliédrico, en el sentido de que hay muchas facetas desde las que se puede uno acercar a ellos. Yo pienso que tienen un interés, pues, ante todo, para los propios rectores de la comunidad de Balmes, porque tienen ahí un material importante para ver si efectivamente sus esfuerzos han rendido lo que esperaban. Pueden ver si hubo errores, corregirlos si los hubo, pueden afirmarse en otras cosas y en cualquier caso pueden optimizar sus objetivos. También tienen un interés grande para los alumnos que hoy cursan historia, porque de alguna manera ese grupo de testimonios es algo así como esas haces de mies que se cogen en nuestra época, en que una tomiza lo ata por el centro, ese era el colegio donde todos estábamos juntos, y luego nos hemos dispersado en todas direcciones. Y cada una de esas les puede dar una pauta que les permita labrar su propia historia, hacer su propio futuro. Sobre todo, si saben aprender que lo importante no es dónde se llega, sino cómo se llega. También tiene un interés grande para nosotros, para los que lo hemos escrito, porque ahora, al leer de nuevo esos testimonios, nos retrotraemos en el tiempo, rejuvenecemos por un momento y también somos capaces de juzgar si en su momento fuimos capaces de apreciar todo lo que encerraba, desde el punto de vista humano, cada uno de aquellos compañeros. Y eso nos puede hacer aprender y de alguna manera nos puede mejorar para lo que nos queda de vida. Y por último, puede tener también un enorme interés para la propia sociedad alcafareña, que puede valorar si la orden trinitaria efectivamente hizo una labor apreciable y si merece la pena mantenerla. Evidentemente puede haber muchas más facetas. Yo no soy experto en ciencias sociales, soy un lego y no he visto de momento más a buena pluma. Pero en principio me parece que hay mucho motivo y mucho tema para efectivamente calificarlo de poliédrico, como he dicho antes. Y ya voy a volver al principio del libro. No voy a comentar la primera parte. La primera parte tiene, bueno, pues una historia que no discuto, está bibliografiada. Hay un aporte que
se habla acerca de cuál es, digamos, la organización de la enseñanza y lo que es el objetivo curricular, tengo que confesar que no lo he leído. No lo he leído por una razón muy sencilla, porque yo cuando veo una pirámide que no sea egipcia, empiezan a venirme a la mente potencialidades, transversalidades, factores de impacto, índices de confianza, índices de calidad, y todo eso me provoca una urticaria tremenda. Entonces, lo lamento, pero intencionadamente lo he saltado. Y sí que paso a la parte central. La parte central es un acercamiento que hace Antonio a su pueblo, afectivo, cariñoso, creo que un poco nostálgico, me ha parecido percibir, y toca fundamentalmente, se acerca al pueblo en las dos tradiciones fundamentales que posee esta ciudad, que son la tradición ferroviaria y la tradición cervantina. He de confesar que he encontrado poca implicación personal en la parte de su implicación ferroviaria, porque a fin de cuentas procedes no menos de 3 generaciones de ferroviarios, y tú mismo hiciste tu servicio militar en lo que Carlos Herrera llama las fuerzas especiales de los zapadores ferroviarios, que él sitúa muy por delante de los Navy SEAL americanos. Pero a ti parece que te impresionara un poco. Parece que te impresionara un poco. Y por fin tenemos la parte en la que se acerca a la tradición cervantina. Y lo hace pues a través de un investigador que creo que es el que más ha hecho por acercar la obra y la vida de Cervantes a Alcázar, y que le situó como uno de los mejores conocedores, efectivamente, de la vida y de esta de Alcázar, Ángel Ligero Móstoles. Y, señoría, me va a permitir que abra un pequeño paréntesis para decirle que creo que el gobierno municipal actual mantiene una deuda moral con este. Cierro paréntesis y continúo. No ha sido fácil acercarse a través de los 2 libros de mi padre y de un tercero desaparecido, porque no son novelas que se puedan leer, no son ni siquiera ensayos que se puedan ir debatiendo, son una compilación de los archivos reducidos, de todos los archivos que corrió, resaltando absolutamente todas las figuras que conducen con pruebas circunstanciales, eso sí, a que efectivamente el autor se inspiró en un paisano nuestro para definir la figura del Quijote y muy probablemente para dar una valía a esa partida que tenemos, que en el siglo XVIII estaba tremendamente claro y la daban por buena. Después sucedieron diferentes vicisitudes. No ha sido fácil, porque ya digo que es complejo, porque la ortodoxia y su falta de academicismo hicieron que esto constituya una labor árida de leer. Pero has tenido mucho acierto, porque has ido a elegir un montón de pasajes que justamente dan en el clavo de esos esfuerzos que él hizo de acercar esas figuras y esos personajes a nuestro pueblo. Yo, lo único que me queda después por resaltar es que has vestido también con plumas muy notables. Conocía ya una, de Santiago, he conocido otras, no personalmente, sino a través de la lectura del libro, y creo que después de ello, todos los que amamos este pueblo de Alcázar debemos de darte nuestra felicitación y agradecimiento por tu obra. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Efectivamente, soy Santiago Ramos y voy a decir, principiando, que yo he levantado un Alcázar ideal fuera del Alcázar común de todo el mundo. Es decir, a mí me vino muy bien la lejanía. Alejarme de Alcázar me hizo amarla de una forma formidable y gracias a eso he podido escribir un callejero en poesía que se llama Alcázar de mis cenizas y 2 libros en prosa. Uno que se llama Alcázar al fin y al cabo y otro que se llama Alcázar de la vieja luz, que ambos son callejeros y el segundo de postales.
Es decir, coleccionando postales, he ido creando un itinerario que no va saltando calles ni tejados, que se continúa enteramente, y eso me ha dado a mí mucha fortuna. Es decir, yo en Alcázar, cuando alguien me pregunta, digo que Alcázar me gusta porque es el lugar en que realmente yo me siento seguro. Podría leer aquí una variedad de cosas, pero casi prefiero irme a la infancia y contar un poco la calle Trinidad y otro poco de la calle Torres. Ambas calles, de alguna forma, cierran un poco lo que es la muralla de la Trinidad, de la iglesia y del convento, que son una sola cosa, ¿verdad? Entonces voy a leer este poema. Calle Trinidad. Lo más ruidoso sucedía arriba, en la fragua de Herbás, herrero que ahuyentaba los repiques del yunque como si fueran pajarillos. La mayoría se los llevaba al aire, pero algunos posaban en las tejas del caserón de la Pascuala, la madre de Julián y la abuela de Augusto Angora, convertida ya en una escultura fría con la ropa puesta. Sentada de continuo junto al fuego e impedida de movimientos, las llamas pretendían lamerle las manos para quemársela por parecerles sarmientos secos. Abajo, la primera esquina sigue siendo uno de los muros pétreos de Santa Quiteria, del que pende la cruz del fantasma, colgada en memoria del suceso ocurrido en el callejón Alquemira. En su angostura, el señor corregidor don Juan de Silva, una noche invernal del año 1750, dio muerte de un disparo al fantasma ensabanado que resultó ser su propio hijo, tragedia que consternó al pueblo largamente. En aglomeración espontánea diariamente transitaban la calle gañanes, panaderos y lecheros en sus carros, esquiladores, mozos de la escobara con los muebles a cuestas o en parihuela, algún afilador gallego, pobres de pedir, ciegos del cupón con lazarillos, perros y gatos sueltos, torteras, gente en bicicleta, carretilleros y mujeres de la parte alta del pueblo con sus canastos caminos de la plaza y de vuelta de la compra. En el remanso del Pretil, desde 1725, se encuentra la iglesia de la Trinidad, donde profesaba revestido del hábito trinitario un lego llamado Crisóstomo, el primer poeta que yo conocí. Componiendo sus poesías se le iba al cielo el convento y con él su obligación a abrir la portería a los mendigos, a los necesitados de urgente confesión y a sus hermanos frailes limosneros. Nada más verlo, dejaba mis juegos de chico y corría a su encuentro para asomarme a sus fantasías. Todos sus versos aseguraban su fe y su veneración a la Virgen María contagiaba a cualquiera. Unos que recuerdo a propósito comenzaban así: mes de mayo, mes de María, campos y huertos huelen a rosas y ave marías. Durante el mes de mayo, su inspiración lo alzaba del suelo en canciones marianas que me recitaba bajo los árboles del Pretil, según los fabricaba su exacerbado don. Aprovechando nuestro recogimiento, mi abuela Antonia cruzaba la calle y ofrendaba a San Nicolás un bote con rosas de su patio a la vista de León el carpintero, cargado de tablas para un remiendo casero. ¿Acaso de aquel tiempo solo mane el borbotón de esta remembranza mía? Las fachadas de la iglesia se la está llevando el aire convertida en arenilla y el decorado del Pretil solo conserva la luz, si es que la luz es materia inalterable. A casi todas las casas les mudaron las facciones y el color, y los frailes y los vecinos tampoco guardan semejanzas con los de antaño. El herrero Herbás, sin sus pájaros metálicos, la Pascuala aterida, su hijo Julián sin labranza, mi abuela Antonia falta de su patio y de sus flores, y León sin serrucho, hace casi medio siglo que habitan el otro mundo. El fragor de la calle lo engulleron velozmente los ruidosos vehículos que fabricaba la novedad. De mi lego, poeta irredento, no he sabido qué se hizo de él. Y de mí qué decir. Escuetamente que el azar se interpuso para que no viniera a apoyar la cansera de mi vida a esta calle, ya fábula de mi infancia verosímil,
aunque no pueda prohibirme que me ensueñe con ella en la distancia. La Trinidad en el día como la más bella estatua. La Trinidad. Rosa, rosa sobre el pretil levantada. La luz le da lo que tiene. El aire batir de alas. La luz y el aire que vienen y van sin perder su gracia. Ella recorre el contorno volteando las campanas y en cada piedra sillar es memoria lo que guarda. En cuántas piedras estoy reviviéndome sin pausa. En todas, dice su voz, aunque es mi voz la que habla. La Trinidad en el día, como la más bella estatua. Lejos, lejos, rosa, rosa, es mi ángel de la guarda. Muchas gracias. Buenas a todos. Me ha correspondido hablar del autor y del promotor de este libro que hoy presentamos. Y la verdad es que cuando también me llamó Antonio para decirme que le haría ilusión que le presentase a él personalmente, pues hombre, tengo que decir que me hizo mucha ilusión porque Antonio, aparte de ser un gran amigo, somos algo más porque hemos convivido juntos muchos años. Indudablemente valoro mucho el trabajo que ha hecho y que ha desarrollado y por lo tanto, pues aunque vivo en Vigo, la verdad es que me he desplazado con mucho gusto para hacer la presentación de una persona que acumula una serie de valores desde la infancia hasta los días de hoy. Así que quiero hacer un resumen de 3 etapas de su vida. 3 etapas en las que yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que es la primera y la última, por las vinculaciones que ha tenido dentro de lo que es su iniciación en el colegio. Juntos iniciamos nuestros estudios en el Colegio Balmes, que luego sería de la Santísima Trinidad, o sea que ya ha llovido un poco. Juntos comenzamos a desarrollar nuestra actividad deportiva como complemento a la educación que nosotros, los padres trinitarios, tenemos todos los que estamos aquí la satisfacción de haber podido acudir a este colegio. Y juntos empezamos la búsqueda de un trabajo que, por desgracia, no pudo ser en nuestro pueblo. Nos tuvimos que ir fuera de nuestro pueblo, como decía Rufino, tuvimos que dispersarnos en esa explosión en la que realmente pues, unos estamos en cualquier punto de España, te encuentras algún alcazareño y así me ha pasado a mí en alguna ocasión. Durante esta primera etapa de nuestras vidas conocí muy de cerca a Antonio, una persona muy equilibrada en su comportamiento del día a día. Siempre le he visto quizás un poquito más mayor de lo que realmente éramos nosotros. Una persona muy tranquila, muy sosegada. Para mí ha sido un buen amigo y yo no creo que solamente para mí, sino para todos aquellos que convivimos durante esa etapa en el colegio y sobre todo mejor compañero. Siempre ha sido una persona que ha estado cuando te ha tenido que ayudar. Esos valores realmente, pues yo los quiero resaltar de Antonio, porque los sigue manteniendo y para mí ha sido muy emotivo el hecho de que hoy esté aquí como autor de un libro que realmente, pues creo que pasará a la historia de este pueblo y como decía Rufino, son unos testimonios que para cualquier persona en un futuro pues será o le dará unas pistas de lo que fue esta época que vivimos. Antoñito es muy bueno. Como decía la señora Lola, su madre, siempre me he sentido muy querido, tanto por ella como por su hermana Loli. La verdad es que, a las cuales la verdad es que recuerdo con mucho cariño, aunque no estoy aquí en el pueblo. Su padre, un hombre de apariencia seria, muy del perfil de Antonio, pero una gran persona y mejor padre. Era una satisfacción el poder hablar con él, me recuerda mucho a Antonio. Y bueno, cito a sus padres porque estoy convencido de que han sido una parte muy importante en el desarrollo emocional a lo largo de su etapa formativa y que los llevará grabados en su corazón hasta el día que realmente desaparezcas. En su proceso educativo creo que el baloncesto le aportó todos los valores que la práctica de un deporte puede transmitir al deportista. Yo sigo con esa idea y en el cargo que ocupo en la actualidad,
fundamentalmente es para ayudar a aquellos niños que se inician en el deporte y que es un complemento ideal para mantener los estudios, ¿no? Pero creo que esos valores que nos han aportado a nosotros es lo que he pretendido al estar al frente de una federación para que realmente continuar esa labor que el baloncesto nos dio a nosotros. Y digo el baloncesto, cualquier deporte, el fútbol, en fin, hablo en general. Hay una breve historia, quiero hacer una breve historia de lo que fue el inicio del baloncesto en Alcázar. Nosotros hicimos el relevo generacional. Nuestra generación recogió el relevo del primer equipo que hubo en el colegio. Empezó llamándose Balmes. Y tengo que citar, porque aquella época, como chico pequeño, veíamos de jugar a los Antonio Serrano y Antonio Quesada, a José Luis Paniagua, a Climens, a Ignacio Úbeda y otros que posteriormente dejaron el paso al grupo en el que Antonio destacó como un jugador importante dentro de ese equipo y más que buen jugador, un buen compañero. Yo siempre me he sentido muy apoyado por Antonio, sobre todo cuando perdíamos, porque tenía muy mal perder, pero Antonio la verdad es que siempre me ha tranquilizado, ha sido más sosegado que yo en ese aspecto. Y tengo que reconocer que el grupo que formamos, los barrileros, Manolo, Paco, Vicente Paniagua, Manolo Mazuecos, Antonio Gómez, que en paz descanse, y el que os habla, realmente hicimos un grupo que, bueno, son una etapa de nuestra vida que realmente nunca olvidaremos. Por eso estamos tan vinculados, nuestras raíces, a este pueblo tan querido. Y al frente, nuestro mejor míster, el mejor entrenador que hemos tenido, amigo y una gran persona, José Luis Vaquero. Y lo digo porque en todos los que hemos pasado como entrenador nuestro, independientemente de los que nos pudiese aportar técnica o tácticamente, creo que los valores que nos ha aportado de compañerismo, de amistad, de saber convivir juntos, indudablemente yo se lo tengo que agradecer a José Luis y aprovecho para decirte gracias, José, por todo lo que nos has aportado. Muchísimas gracias, José. Emil, no, me queda un poquito. Tarjeta amarilla de momento. En 1964 tuvimos la ocasión de jugar una de las fases de ascenso a lo que es hoy la ACB. Indudablemente no se le dio la importancia que tenía en aquel día. Yo me acuerdo cuando un chavalito pequeño, tendría 13 o 14 años, Antonio Peñuela, hizo la bandera que inauguraba el campeonato aquel. Indudablemente aquello fue muy emotivo para todos, ¿no? Porque indudablemente allí estaban las chicas de las monjas animándonos, y bueno, era una convivencia en la que realmente tuvimos un grato recuerdo, ¿no? O sea, era nuestra etapa de la tontuna, los niños del Pireo, que creo que nos llamaban por ahí, pues la verdad, pues lo pasamos, eso es una etapa que se te queda marcada en tu vida, ¿no? Y la quiero resaltar porque eso nos unió muchísimo más todavía. Soñamos y disfrutamos en ese periodo de nuestras vidas. Todas estas vivencias nos imprimieron un mayor carácter a nivel personal, consiguiendo unir aún más a un grupo como el que formábamos, reforzando nuestro grado de amistad hasta el día de hoy. Porque indudablemente, aunque yo falto de aquí, yo cuando vengo y salgo a la Castelar a dar una vuelta, no sé, parece que fue ayer cuando me marché. O sea, yo realmente me encuentro aquí, bueno, no voy a citar a nombres, pero cualquiera de los que estáis aquí, y realmente pues me encuentro muy cómodo estando aquí, ¿no? En esta etapa, Antonio conoce a una persona entrañable llamada Adela. Qué suerte tuviste, Antoñito. ¿Verdad que te diga Antoñito? Bueno, y también ella, también tuviste suerte porque realmente Antonio, ¿qué te voy a decir yo de Antonio? Que no haya dicho ya, o sea que recorristeis juntos el final de esta primera etapa, ibais a pocos bailes porque no le gustaba mucho el baile, yo me acuerdo que Antoñito no... Pero realmente iniciasteis una segunda etapa ya casados, podríamos decir el enlace con la siguiente, podríamos decir con la profesional. Durante esta etapa, Antonio desarrolla sus capacidades profesionales como pionero del marketing en España. Estábamos juntos en la pensión y yo me acuerdo cuando Antonio empezó a trabajar su primer trabajo en una multinacional, que no se me olvida nunca, Walter Thompson, que era la empresa que realmente era más importante de marketing a nivel multinacional, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí Antonio recogió muchos conocimientos que luego le sirvieron de cara
a su trayectoria en el futuro, por lo menos le inculcó ese tema del marketing, porque la verdad es que nosotros de marketing no teníamos ni zorra idea, perdonad la expresión, porque no sabíamos de qué iba el tema, ¿no? Y Antonio fue pionero a nivel nacional de lo que es la cultura del marketing. Es nombrado vicepresidente ejecutivo de marketing de Bodegas Terry, teniendo la ocasión de viajar por más de 70 países, lo que os da una idea del conocimiento que Antonio puede tener de lo que es el mundo. Los que estamos aquí, los que somos de pueblo, pues indudablemente no hemos viajado tanto, yo por lo menos, ¿no? Pero vamos, quiero resaltar eso. Otro área en la que Antonio desarrolla sus conocimientos es la docencia. Como profesor titular de la Universidad de Cádiz y doctor de marketing institucional en la misma. Autor de numerosos libros, que bueno, yo me iba a regalar uno, espero que me lo... de numerosos libros de marketing, tanto de ámbito social como internacional y también de comunicación. Director de múltiples tesis doctorales, así como trabajos para congresos y revistas. Yo he llegado a la conclusión que Antonio es un amante de la empresa y de la universidad. De las dos vertientes, tanto a nivel profesional, en su empresa Terry, como luego, posteriormente, transmitir todos esos conocimientos a aquellos alumnos que han cursado estudios en la Universidad de Cádiz, pues indudablemente ha aportado mucho a esta sociedad. Deseo resaltar también que sus primeros pasos como profesor fueron en el Colegio de la Santísima Trinidad, Antonio. Estuvimos dando clases, yo a niños de ingreso, creo que Remigio estaba también por allí en aquella época, y alguno más que he visto por aquí, y realmente, Antonio, yo siempre lo he dicho, que yo intuía que Antonio tenía una capacidad especial para enseñar y que, bueno, creo que es uno de los puntos fuertes en su labor, podríamos decir, profesional, y creo que no me he equivocado. Posteriormente, como a todos ya, una vez que iniciamos nuestra etapa de casado, vienen los hijos. Antonio tiene 4 hijos, además todos bautizados, creo que en Alcázar, ¿no?, en la parroquia de Santa Quiteria, y creo que mañana además bautizas a otro nieto, lo cual quiere decir que sigue la racha ahí. En fin, 4 hijos no los tiene todo el mundo, ¿no? Es decir, creo que es un número de hijos que está por encima de la media. Antonio ha destacado en todo, y al igual que un buen profesor, ha sido mucho y un gran padre, porque me consta que creo que es así. Con hijos muy buenos y estudiantes y mejores personas, siempre digo el refrán, de tal palo, tal astilla. Eso se nota, que realmente lo que es la educación de los padres, el ejemplo que ven los padres, indudablemente se transmite mucho en el comportamiento de los hijos. Puede haber excepciones, pero es así, ¿no? Y bueno, y llegamos a la última etapa, que es la de la jubilación profesional. Y con ella inicia Antonio la tercera etapa de su vida. Su hija Silvia le aporta su primer nieto, Víctor, una preciosidad de hijo, o sea que yo todavía no soy abuelo, lo cual quiere decir que en esto hasta todo vas por delante, Antonio, y a partir de ahí a disfrutar de la dicha de ser y de presumir de abuelo. Pero es muy joven, porque la verdad es que es muy joven, no se le cae el pelo como a otros, y se encuentra muy en forma para poder seguir desarrollando una actividad cultural y de acción social en apoyo de personas discapacitadas. Antonio tiene un corazón que, bueno, yo a lo mejor lo hablo desde otro punto de vista, soy más partidista, pero reconozco que tiene unos valores en ese aspecto de ayudar a gente discapacitada. De ahí su actividad en este área académica, en lo que es la Academia de Santa Cecilia y luego como asesor y colaborador del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de San Fernando. Y sobre todo de la Fundación Ferrer, que como veis he querido poner esta foto porque ahí está la esposa de Vicente Ferrer, que recientemente habéis visto una película, una serie en la primera, y probablemente con esto quiero remarcar los valores de Antonio en relación no solamente a lo que es la empresa y el estudio, sino en ayudar a gente con problemas de discapacidad. Antonio es una persona muy involucrada en estos temas. Y realmente, bueno, creo que esto es una de las cosas que quería resaltar y por eso quería lanzar esta fotografía para que se quedase grabado. Bueno, por eso sus inquietudes no le permiten asumir el título de jubilado. Es decir, Antonio, en lo que yo hablo con él en la distancia, se siente joven y de ahí que surja la idea y la puesta en marcha del proyecto que hoy se presenta. Las piedras en el camino no han sido pocas, pero las ha superado con enorme éxito. Yo he vivido realmente situaciones de Antonio que me ha llamado y que se ha estado desanimado, y no voy a decir Adela, que es la que ha estado en el día a día, la que ha tenido que soportarlo. Pero bueno, al final entre todos le hemos animado para que no abandonase. También quiero dar las gracias
al esfuerzo del alcalde. Alcalde, muchas gracias. Nuestro pueblo se merece tener este testimonio y que, como exalumno que eres, has sabido valorar la importancia del proyecto y has colaborado activamente por hacerlo una realidad. Muchas gracias. Así pues, Antonio, hoy has conseguido que estemos juntos una gran parte de exalumnos del Colegio de la Santísima Trinidad. Casi todos aquellos alumnos que hemos tenido la fortuna de educarnos en el más amplio sentido de la palabra en nuestro Colegio de la Santísima Trinidad, reitero otra vez. Parte de los que nos precedieron y los que nos sucedieron a nuestra generación están representados en este libro. Ahora bien, has sido tú, Antonio, porque realmente han pasado muchas generaciones, pero ha tenido que ser una persona de mi generación, he tenido la suerte de que sea Antonio el que ha elegido esto, quien tiene el mérito de haber cohesionado los testimonios de todos los que han deseado exponerlo para plasmarlo en esta obra que pasará a formar parte de la historia de nuestro pueblo, Alcázar de San Juan. Muchas gracias, Antonio. Nada más. Pero hay dos cosas que siempre me han preocupado y me sigo preguntando. Una es por qué mi padre era Antoñito y yo soy Antonio. Y la otra es... a ver, me da mucha vergüenza que hablen de mí y me siento mal. Y esto la culpa la tiene Internet o no sé quién la tiene, porque sí, me siento mal y todavía no he llorado, pero a lo mejor voy a llorar y yo qué sé. Así que Paco, mi querido primo Rufi, Santiago y aquí el propio doctor que me ha puesto verde con lo de los paseos, pero bueno. A ver, vosotros corríais, pero nosotros ya paseábamos porque éramos otra generación y ya había calles y había cosas así. Pero dicho esto, a ver, en 3 minutitos voy a hacer quizá el acto formal. Así que muy buenas tardes, señor alcalde. Mi querido primo Rufi, Paco Mata, Paco, que su obsesión es siempre, porque yo tengo más pelo que él, y no lo sé, está obsesionado con este tema del pelo y es que siempre lo dice. Querida familia, amigos, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de acompañarme en esta tarde con motivo de la presentación de esta obra Paseos por el Colegio. A ver, un agradecimiento especial, muy especial para las 74 personas, evidentemente yo soy la 75, que han prestado su testimonio y también lo es para las docenas de personas que han hecho posible con su colaboración la celebración de este acto. También mi agradecimiento a la presidenta del Patronato Municipal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento y a Manolo también, porque sí, moralmente, María Jesús, aunque no lo creas, pero sí, yo creo que haciéndome sufrir me motivabas, con lo cual cada vez que me hacías sufrir, ¡bum!, yo cogía un poco de energía y tiraba para adelante. No, pero lo digo de corazón. Y también quiero resaltar el magnífico trabajo de la imprenta Mata que ha hecho con esta obra, donde al final yo le he dado una serie de apuntes, madre mía, que escritos como cada uno sabemos escribir y creo que yo estoy muy orgulloso y muy contento del trabajo que habéis hecho. Así que si estáis por ahí, gracias también a la imprenta. Yo creo que esta es una de las comparecencias que está mucho más cerca de la complacencia personal que del compromiso. Y así lo siento. Y creo que esta comparecencia está más próxima a lo emocional que a lo protocolario. Y yo creo que el director de la ceremonia de hoy ha marcado el ritmo, un ritmo alejándonos dentro del formalismo, pero evidentemente hacerlo muy íntimo y muy nuestro. Por eso digo que es una de estas comparecencias que está muy próxima a lo emocional, mucho más que a lo protocolario. Una de esas intervenciones, en las palabras que han hecho los que me han precedido, evidentemente con gestos y con gotas de nostalgia, les agradezco de sobremanera y por eso les agradezco a todos ustedes su presencia en esta medianamente fría tarde de invierno
y sobre todo vísperas de las hogueras de San Sebastián, que hace muchísimos años que no he tenido ocasión de verlas. Antes de adentrarme en otro tipo de consideraciones, un poquito más peregrinas, permitir otra vez agradecer las palabras de los intervinientes. Primo, ya, el tema del ferrocarril, lo siento. A ver, el libro es de todos, no es de ferrocarril ni es de Don Quijote. Yo de lo que no sé no hablo y de verdad que no soy cervantista y no lo toco. El ferrocarril lo siento. Pero cuando leo a Santiago, digo, ¿qué tengo yo que escribir? O sea, no tengo demasiado que escribir. Y en un momento me interesó saber qué había significado para nuestro querido pueblo el abandono del ferrocarril, el abandono de la Renfe. En fin, yo con el tema de Ciudad Real, como siempre le ganábamos al baloncesto y nos tenían tanta manía. Y ahora cada vez que paso por Ciudad Real y lo veo y veo esta estación tan... Evidentemente me da muchísima nostalgia. Entonces, bueno, el ferrocarril es algo que va en mi querido padre, mi querida madre, mi querido abuelo y toda mi familia. Así que os agradezco muchísimo las palabras elogiosas, porque también habéis utilizado un verbo de una forma magistral y además de una forma nada protocolaria y una forma de sentimiento, que yo creo que se percibía. Y en la sala yo miraba a las personas y veía que sí, que flotaba en el ambiente este sentimiento, evidentemente de sinceridad. Y vuelvo a decir, o lo decía Shakespeare, que la gratitud en silencio evidentemente no sirve para nada. Por eso, gracias Paco, gracias Rufe, gracias Santiago, gracias Paquito, y no te preocupes que te daré la fórmula. Así que, de verdad que gracias de todo corazón, porque este 24 de enero de este joven año todavía me habéis hecho sentirme un poquito o grandemente feliz todavía. Cuando he llegado y, bueno, la televisión, ¿y esto cómo surge? Digo, si te quedas, a lo mejor te lo explico, ¿no? Pues, ¿cómo surge el tema? Pues, fijaros, un día paseando, otra vez vuelve a salir Cádiz, yo le llamo la Fenicia Cádiz, José Luis y Victoria, joder, que lo sentís porque estáis allí. Pues paseando un día por Cádiz, evidentemente, y entré en una pequeña librería y me sorprendió descubrir una pequeña joya que creo que nunca se ha editado en España. Era un libro de conversaciones de un poeta y un filósofo rumano, se llama Émile Cioran, que la verdad yo tampoco ni lo conocía. Pero me llamó la atención este libro de conversaciones. Y aunque estaba escrito en francés, me llamó la atención y lo hojeé con cierto interés. El personaje, sumamente singular, trataba de expresar, con un estilo brillante, cierto malestar por los recuerdos. Desde aquí quiero hacer un recordatorio a Manolo Delgado Meco, porque también me inspiró. Gran amigo nuestro también, que cuando lo llamo, él me dice lo que este autor, Antonio, él estaba pasando por una situación personal. Me gustaría, pero no quiero volver al pasado. El pasado no tiene nada que ver con el colegio, el pasado tenía que ver con su propia familia. Y yo le dije, no te preocupes, que es perfecto, ¿no? Entonces, este autor hablaba un poco del malestar de los recuerdos. Sin embargo, al terminar la obra, al terminar de hojear las páginas aquellas, me quedó la impresión de que, en realidad, amaba los recuerdos como pocas personas. Así surgió el proyecto. Cádiz, inspirador. Mi primo ha hecho, bueno, es que hay que vivirlo, esa playa, y hay que ver esa puesta del sol que yo tantas veces, aunque desde el puerto de Santa María, la hemos podido ver. Así surge el proyecto. Durante una comida con Paquito, y Milagros, su señora, y Rosarito, tengo que llamarte Rosarito, porque aquí en Alcázar te llaman Rosarito, y Antonio, y por supuesto mi querida esposa Adela, me animaron a ponerlo en marcha. Estábamos comiendo en Sevilla un día y hablé de este proyecto y ellos fueron los que me dijeron, pues ahí hay una idea, merece la pena que continúes. Paseos por el colegio es un libro del que me siento especialmente satisfecho. También me preguntaba el periodista que si era mi primer libro. No es mi primer libro, evidentemente, porque nosotros, como profesores universitarios, escribimos libros que son rollos patateros, pero son manuales para los estudiantes, ¿no? Pero sí, efectivamente, es el primer libro en un estilo que yo no había tocado nunca. Por eso digo que es un libro, y en esto quiero hacer mucho hincapié, sin grandes pretensiones. Es un libro en blanco y negro. Es un libro en blanco y negro. Con posiblemente muchos errores.
Había infinitos errores, pero bueno, tengo una hija que se ha dejado los ojos en las correcciones, que es Adela, que está por algún lado. ¿La he visto? Ah, está aquí, mi niña. Y bueno, también mi mujer, que como es filóloga, pues nos ha corregido a todos, porque la verdad es que una de las cosas que aprendí es que no sabíamos escribir ninguno. Sobre todo que habíamos olvidado nuestros signos de ortografía, nuestros signos de puntuación, etc. Luego, repito, el libro no tiene grandes pretensiones. Está hecho en blanco y negro, posiblemente tenga errores, posiblemente. Es un libro de pensamiento, es un libro de ideas, es un libro de principios y una palabra que a mí me gusta mucho, es un libro de valores. Es un libro de pensamiento, de ideas y de valores. De miles, en este caso, de algunos, o de no llegan a un 100 de alumnos, pero que sí representan a miles. Yo he llegado a estimar que han pasado por el Colegio Padre unos 12.000 alumnos o 14.000. Llegué en su momento a estimar, desde que el colegio en 1924 se instituye como colegio, que no era el objetivo fundamental de los trinitarios, evidentemente, porque ellos están dedicados a redención de cautivos y todo esto, pero sí, desde primeros de este año empiezan, y yo calculaba que eran más o menos, habríamos pasado por el colegio, no sé, 12, 14.000. Por eso digo que miles de alumnos que han pasado, es un libro de conversaciones convertidas en paseos y en recuerdos de una época de nuestras vidas que han hecho mella en nuestros sentimientos y que ahora transcribimos en esos folios con una gran ilusión. La realización del proyecto he de confesar que me ha hecho sufrir, o sea, he sufrido muchísimo y me ha hecho a veces sentirme mente captus, lo digo fino, que quiere decir un mentecato. Pero bueno, parece que queda mejor. Me ha hecho sentirme como un mente captus y muchas veces también ineficaz. O sea, yo también me criticaba cómo no era capaz yo de conseguir atraer. No podía entender cómo era imposible. Sobre todo ante los cientos de silencios que he recibido a mis ilusionantes correos, llamadas telefónicas, que se pueden, yo creo que hay miles. Entonces, por eso me hacía que me sentía un poco mente captus, ineficaz, por no tener respuesta. Lo que pasa es que a veces la vida te compensa. Yo he recibido una llamada antes de ayer de mi querido amigo Antonio, está por aquí. Antonio Peñón, no lo entendía, pero os puedo decir, o les puedo decir que yo creo que esta llamada ha sido compensatoria. Me da mucha pena que no esté en el libro, pero esta llamada, media hora que tuvimos de conversación, que hace que no nos vemos 30, 40 años, no sé. Bueno, nos ha llenado de un espíritu humano, de una sinceridad y de una sensibilidad y de un compromiso y una vuelta al colegio y todo esto tremendamente extraordinario. Así que te lo agradezco muchísimo y lo digo públicamente. Han sido más de 2 años empeñados en realizar este apasionante proyecto que hoy ve la luz. Pero he recibido a cambio algo que me complace mencionar especialmente ahora que se presenta este libro ante todos nosotros. Fíjense lo importante, pequeñas cosas que han ido mucho más allá de lo que uno es capaz de imaginar. Por ejemplo, yo he conseguido reunir a toda mi familia, pues ya merece la pena. O sea, ahí están aquí mis 4 hijos, mis nietos, mis consuegros, sus hijas, mis cuñados. O sea, objetivo número 1, he conseguido. No se pueden ustedes imaginar el tiempo que hace que nosotros, o sea, mi mujer y yo, no reunimos a nuestros hijos. Pues hoy, gracias al libro, cada uno, pues uno en Estados Unidos, el otro lo que sea, están aquí. Mi sobrina Raquel, que la estoy viendo por allí también, mis primas queridas del alma, Paquita y Laura. Luego, quiero hacer una especial mención a Marisa. Bueno, entonces yo creo que esto ya es importante. Haber conseguido reunir a toda mi familia, haber conseguido reunir a primos, amigos, amigos que hace 50 años de verdad que no nos veíamos. Antonio está por aquí, José Luis y Victoria otra vez. Bueno, puede hacer 30, 40 años, por un libro. Yo creo que esto es realmente lo importante. Cuando estoy hablando de la trama íntima de las vivencias de personas que han paseado por el colegio. Por la confusión que soportan estas 2 fuerzas contradictorias que llevamos siempre con nosotros, lo que se podría llamar el viejo universalismo griego y el individualismo moderno, muy dado en esta época. Para los griegos cada hombre supone la representación de todos los hombres y el supremo valor se encuentra en lo universal.
Y sin embargo, a partir del pensamiento medieval cristiano, lo individual, que es un poco nuestro caso, adquiere un valor propio decisivo y cada persona pasa a ser una suerte de la creación irrepetible y capaz de verlo todo a través de su intuición y de su profunda singularidad. También me preguntan, ¿cómo lo definirías? Bueno, pues si tuviera que definir de algún modo Paseos por el Colegio, diría que es un libro en el que la aparente oscuridad emocional en la que se ven envueltos las personas que han participado se ve iluminada, por paradójico que parezca, por la luz de sus propias emociones y los recuerdos que nos han ido generando mientras lo hemos estado escribiendo. Los relatos de este libro son nacidos de una necesidad que yo mismo desconocía, que todos los que hemos escrito desconocíamos y que los que no han escrito también desconocen. Y yo creo, espero, tengo la ilusión de que algún día pues también puedan colaborar y hacer también su relato. Luego nacen de una necesidad que nosotros desconocemos hasta que se están escribiendo relatos que cumplen viejos sueños literarios y tratan de responder a viejas deudas con algunos grandes profesores que nos enseñaron que no existe relativismo cuando una persona siente o sufre, busca o se interroga, que no existe error posible al concretar una opción entre todas las posibilidades para el mundo en el que nos desenvolvemos. Hay recuerdos y situaciones en la vida que son realmente difíciles de olvidar, épocas pasadas que nos marcan para siempre, no solo por nuestras vivencias, sino por lo aprendido en el transcurso de las mismas. Un ejemplo de ello son aquellos buenos y malos momentos que todos hemos pasado en el colegio, y es precisamente de eso de lo que tratábamos de escribir y de lo que hemos escrito. Normalmente, una vez que ha pasado el tiempo, los recuerdos que nos evocan los momentos escolares suelen estar llenos de anécdotas y curiosidades, y de una manera u otra nos vemos poco a poco envueltos en ellos. Rememorar algunos aspectos es un proceso que puede comenzar con actividades tan sencillas como hacer una reflexión de uno mismo, detalles de la niñez, infancia, de la adolescencia. En definitiva, recordar y reflexionar sobre nuestra etapa en el colegio, ya que está demostrado científicamente, mi querido primo, tú que te metes tanto con los que no somos puros científicos, pues está demostrado científicamente que gran parte de nuestro carácter se forma con el conjunto de huellas que marcan nuestra época, en nuestra primera vida y sobre todo en nuestro paso por el colegio. Decís los científicos. Sin otra pretensión que una alegoría evocadora, configuramos un plan de actuación y traté de elaborar un plan, como ellos han definido el tema del marketing, que es una palabra que mucha gente, que todo el mundo lo dice, pero que poca gente sabe realmente lo que es, y sobre todo cuando lo confunden con lo lejanío que esto está de valores éticos. Yo soy de lo otro, ¿no? Evidentemente primero la ética. El interés despertado por esta iniciativa ha permitido que el proyecto vea la luz. El resultado final nos aporta narraciones cortas, escritas por los propios protagonistas y documentadas con algunos recuerdos fotográficos. A veces las predicciones se cumplen, sobre todo cuando van precedidas de trabajo, mucho trabajo, esfuerzo, muchísimo esfuerzo, tiempo, mucho tiempo, dedicación y sobre todo muchísima ilusión, como ha sido nuestro caso. En concreto, la obra se ha estructurado más o menos, para que tengan una idea, de acuerdo con el siguiente formato. El prólogo ha sido redactado por el reverendo padre Manuel Sendín. Estaba intentando buscar algún trinitario de nuestra época y bueno, la vida es como es y ya está. Y quizá el padre Manuel fue de nuestra última época y bueno, inmediatamente que lo llamo a Córdoba, cuando lo localizo, pues inmediatamente dijo, en 15 días está allí, efectivamente. La primera parte consta de 3 apartados que son objeto de una divulgación de manera generalizada. En grandes resúmenes, estamos hablando del cole, pero bueno, desde el punto de vista general, pues un poco de Alcázar, que es lo que están publicando. Evidentemente, Alcázar, en aquel momento, yo me siento fuera de Alcázar un gran defensor y un gran cervantista, aunque no tengo ni idea, pero llegué a molestarme con un erudito director de teatro porque di una conferencia sobre Cervantes y cuando terminó le dije, usted no tiene mucha idea de Cervantes y me gustaría que se sentara a la mesa con cervantistas de mi pueblo y empezaran a discutir de este tema, porque confundió que había nacido Shakespeare y Cervantes, entonces no supo entender que eran calendarios, uno del calendario juliano, que eran distintos, que no es el mismo día, y este que se las daba de
Pues bueno, entonces soy un gran defensor y me parecía una excelentísima aportación. Yo no estoy luchando aquí a hablar de Miguel de Cervantes y Alcázar, pero sí creo que merece la pena hablar de Don Quijote y Alcázar, porque al fin yo me siento todavía, como digo por ahí, que todavía con el caballo, ¿no? Encima del caballo. Entonces me parecía absolutamente obligado. Simplemente pedí permiso, tomar mención de lo que se habla del autor y gran investigador de Ángel Ligero, ¿no? Que ya ha sido mencionado aquí. Luego, el apartado primero hace un recordatorio de peculiaridades del espacio geográfico de Alcázar, que se puede ver en cualquier sitio, pero creo que es importante resaltar, porque hasta yo mismo, leyendo y leyendo, he encontrado cosas de mi pueblo que ni yo mismo conocía, porque no leemos. Y entonces yo digo, pues mira, a lo mejor cuanto más se ponga en más sitios, pues mucho mejor. O sea, yo he descubierto muchas cosas de mi pueblo a partir del libro, que yo creía que lo sabía, que sabía bastante, pues no sé nada. Así que me parecía que era tremendamente oportuno. Y luego me ha parecido también tremendamente oportuno hablar de nuestra educación que viene del colegio. Los protagonistas son los padres que están por allí, los que nos han educado. Y me parecía que era tremendamente importante el origen de la orden, un poquito, una pincelada. Pero me ha interesado mucho el proyecto educativo. Y curiosamente, en las investigaciones vi en el año 1924, cuando el colegio se abre la primera apertura del colegio, que se creó un ideario, y yo estuve intentando buscar, incluso hablé con Roma, que era donde los trinitarios, San Carlino, para ver si me podían mandar el ideario que estaba, sé que estaba en una revista, y bueno, después de mucho tiempo, concretamente además el padre Manuel en Córdoba, en la biblioteca tenían, pues allí estaba la revista aquella, y allí estaba el primer ideario del colegio en 1924. Y me pareció que era muy oportuno este recorrido de 1924, 2013-14, donde en este momento el proyecto educativo de los padres sanitarios, bueno, ya es un proyecto educativo en otra dimensión, pues ya incluso tienen hasta directores de marketing y jefes de prensa y no sé qué de comunicación, estas cosas que, bueno, que parece que visten tenerlas. Entonces me parecía coherente hablar un poco el primer ideario de nacimiento del colegio y ahora el proyecto educativo. Hicieron de hecho un plan estratégico, o sea, el colegio hace ya planes estratégicos, las cosas que hacemos en las empresas, que muchas veces no se saben para qué sirven, pero evidentemente queda bien, no es que he hecho un plan estratégico y ya está. Y entonces me parecía tremendamente oportuno poner este proyecto educativo. A partir de aquí yo creo que la parte fundamental es la parte segunda, lo que yo llamo los paseos en distintas épocas, que además corresponden a los autores que se escriba. En un momento pensé, digo, voy a poner los años, o sea, dije, pues pongo Antonio Lea al año, joder, yo nunca digo el año, o sea, yo cumplo santos, pero no años. Y a lo mejor hay gente también que no le gusta y caramba, la inspiración un poco te dice, pues primeros paseos. Y los primeros paseos, pues ya está, o sea, segundos paseos y terceros paseos. Están intentando clasificar, no hay orden alfabético porque es un lío y me costó mucho trabajo hacerlo todo. Y la edad, que no se considere nadie ni mayor, sino, ¿dónde corto? Y dije, pues bueno, como tengo 75, lo ideal serían 25, 25 y 25, pues cataplum. Y me salen 25, 26 y 24, con lo cual está súper cuadrado. Y le he llamado primeros paseos, que corresponden evidentemente a los autores que han participado en el proyecto. También he incluido unas lecturas introductorias dedicadas a nuestro íntimo amigo de nuestra promoción, Mariano Domínguez. Vivió con la ilusión de jubilarse y venirse a su pueblo. Este tenía que haber sido el boticario de este pueblo, pero Granada es mucho Granada y ya está, y cuando uno va a Granada y ya, bueno, al final terminó en el País Vasco, terminó en Rioja y todo su objetivo fundamental era venirse a su pueblo a jubilarse y sentir su pueblo como lo quería. Y bueno, y a los 2 meses o al mes y pico llega a su pueblo y un cáncer de garganta, pues bueno, ya está. Y también he querido ubicar un poco en el ámbito de recuerdos algunas aportaciones para darle un carácter un poco más de un profesor de la Universidad de Londres que habla un poco del concepto de recuerdos, pero muy poquito, es menos de una página. Y evidentemente tengo un íntimo compañero que es un catedrático de la Facultad de Comunicación de Málaga, que me parecía oportuno que nos escribiera un poquito un tema que habla de una canción de Serrat, Ideas al viento, que también creo que es una bonita aportación. Bueno, este es el libro. El final me planteé, bueno, y ahora cuando ya estabas cansado decía, bueno, y ahora yo no tengo ganas, no tengo fuerza ya de escribir el epílogo, ¿a quién se lo...? Curiosamente, otra vez en las investigaciones, en la lectura
y Santiago, que me inspira y me tranquiliza, descubro que a lo mejor algunos de ustedes, o por lo menos los que estamos fuera, no sabíamos que tenemos un Premio Nacional de Poesía que nació en Alcázar de San Juan, que se fue muy pequeñito y que está en Barcelona, que debe tener 80 y algo, ¿no? 70 y muchos, 80 y tantos, que se llama José Mateos Corredor, que es muy famoso y fue Premio Nacional de Poesía. Pues bueno, cogí este libro y vi que había una poesía dedicada a recuerdos, que es una poesía maravillosa. Y ya digo, ya lo tengo, me ha salvado, porque lo titulé y como epílogo un recuerdo de José Mateos Corredor. Y así termina, así termina. Curiosamente, cuando ya está a punto de terminar, el Padre Jesús Calle Cheché para nuestra promoción, el Padre Jesús para los más jóvenes, me mandó como 150 fotografías de 10 años de su paso por el colegio. Cuando ya estaba todo hecho, y bueno, hice una selección y al final, como anexo, van 10 años de fotografías de vida del colegio en la época del Padre Jesús. Así termina. Tengo dos cosas, ya he terminado, pero tengo dos cosas que quiero enseñarles. Es un pequeño vídeo, es para amenizar un poco el tema. Son dos vídeos. Uno es, una de las personas que también ha estado muy ilusionada y que es de renombre internacional, porque evidentemente yo creo que en este pueblo hay mucho talento y ha habido gente que ha tenido un alcance y un reconocimiento a nivel internacional interesante, que es Vicente Paniagua Logroño. Y me dijo, primero palabrota, y luego me dijo que suspendiera el acto porque él hoy estaba en Critán a la misma hora, en una cosa que están haciendo en la Gala del Deporte, y estaba con Arlaucas, que en nuestros tiempos era un famoso jugador de la selección rusa, dando una conferencia sobre baloncesto. Y entonces yo le dije, bueno, pues no te escapes, ¿por qué no te grabas un poquito y nos mandas un vídeo de 2 minutitos y nos dices un tema de salutación? Y el otro vídeo quería ponérselo porque es un poco la estructura del libro. Les pido que sean muy generosos conmigo porque los vídeos son tremendamente caseros. Yo no soy experto en producción, no soy de comunicación audiovisual, no sé absolutamente nada. Y demasiado intentar hacer un vídeo de algo que no domino, porque también gracias a Juan Carlos, que es el marido de mi hija mayor, me ha ayudado también mucho en todo esto. Y al final creo que les gustará hecho un pequeño recordatorio de lo que ha sido un poco todo el proceso. Luego vamos a ver 2 vídeos pequeñitos de nada, 3 o 4 minutitos, y con esto casi ya vamos a terminar para no hacerles más pesado. Yo espero que todo esto ahora funcione, si yo soy capaz. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a Diego Ortega, señor alcalde, algún concejal más que hubiese en este acto, Antonio Leal, autor del libro Paseos por el Colegio, compañeros todos del Colegio Balmes y Santísima Trinidad. En primer lugar, pedirles disculpas, de verdad, a todos por la no asistencia a este acto. Actividades sociales mías que tenía geridas con anterioridad, pues me fueron imposibles y llegamos a la solución de un vídeo casero y poder estar aquí con todos vosotros. ¿Qué podría decir? Pues simplemente que el libro Paseos por el Colegio es de las cosas que Antonio Leal nos ha martirizado a todos los presentes desde hace año y medio y más, llamándonos, pidiéndonos, solicitándonos fotos, artículos, pero hay que entender lo que es y lo que lleva de trabajo hacer un libro. Yo pienso que hay que agradecer a Antonio, solo lo puede hacer personas como él, personas que tienen un cariño al Alcázar de San Juan de toda la vida, personas que están fuera. Parece mentira, pero quizá las personas que hemos vivido más fuera que dentro, en Alcázar mantenemos un cariño hacia el pueblo y hacia todo lo que vivimos de jóvenes que nunca se olvida. En cambio, quizá la facilidad, el buen estar que tiene el ciudadano que vive, el que se queda en Alcázar, pues quizá estas cosas se le escapan del pensamiento. Por otro lado, yo diría que mi aportación ha sido mínima, un artículo que yo creo que entiendo que todo el mundo pensaba que quizá que hablase de baloncesto, y sin embargo, pues lo mío ha sido hablar de la música, de esa música que nos enseñaron desde pequeño. Yo entré en el año 54, creo que fue, venía de la SAFA, de la Sagrada Familia, y entré pues en la clase de los caones. Bueno, a partir de ahí nos enseñaban ciertas
¿qué te voy a contar? Pues os voy a contar pues, canciones de aquellos años. Luego pasamos a las canciones que nos hacían los frailes, cuando llegaron los frailes. Me acuerdo aquella tan bonita de Cantemos al amor de los amores. Y luego, bueno, pues a partir de ahí las canciones que hacíamos en el teatro, que es donde yo más quizá hago hincapié, con los gritos, etcétera, etcétera, que era mi grupo. Por lo demás, de nuevo, y ya como despedida, no quiero dar aquí la paliza, que habrá otros que hablen mejor y más tranquilos que yo en estos momentos, pero recordar primero, Antonio, que este libro es algo que llevaremos todos en el corazón, que ya cuando no estemos por aquí, estemos en otros lados, más lejos de lo que pensamos, pues será la gente, los que lean ese libro, nuestros herederos, los que recuerden las actividades que hacíamos en el colegio. Para mí es algo que yo ya pediría aquí está el alcalde, pues para que, bueno, a lo mejor no es un pueblo muy dado a hacer milongas y hacer, yo qué sé, en vida recordar las cosas de los hijos que están fuera y que hacen cosas por el pueblo. Con lo cual yo creo, Antonio, que algún día tendrás esa medalla, ese hijo predilecto que yo creo que te lo has ganado con esta obra. Por lo demás, a todos, que paséis un buen día, que disfrutéis. Por favor, comprad por lo menos los que hemos escrito algo, compramos 4 ejemplares para repartir, y los demás, los que no habéis escrito porque no habéis podido, se os ha hecho tarde, pues al menos comprar también un par de ellos. Con lo cual tendremos una venta en una primera emisión y ojalá y estemos en la 8ª dentro de nada de tiempo. Muchas gracias a todos y aprovechar el día de que estáis todos juntos y ser felices. Quiero significar que es un vídeo casero, así que vuelvo otra vez porque está hecho así como la música, en fin, una ya, pero 3 en la época. Pero tenemos hoy aquí a una de las que estaba en la plazoleta de Barcelona, que es Maritoñe, que está aquí, que fue una de las primeras. Yo sí, por la edad, pero no sabíamos que había ya un colegio de padres trinitarios. Tenemos otra mujer que es Milagros, que nunca quiso. Milagros nunca me... La fotografía es en un árbol, la veis que está subida en un árbol. Milagros, hermana de Pichi, en tu libro, en el libro se habla mucho. Todos los ingresos que tenga este libro serán donados a Cáritas. O sea, si yo compro un libro ahora mismo, ese dinero va para Cáritas. Y quiero decirlo porque a mí me han achacado que yo me iba a hacer rico vendiendo esto. Hemos hecho una primera edición de 300 ejemplares. Me han achacado aquí, o sea, no gente, sino gente, amigos, que yo me iba a hacer rico con este libro y que por eso no escribían, que yo que era un carajote que quería yo que van a escribir, me iba a hacer rico a su costa. Lo vengo diciendo desde el principio, pero ahora lo ratifico mucho más con la venia del señor alcalde. Y lo ratifico, absolutamente todos los ingresos de este libro, y no estoy hablando de beneficios, estoy hablando de ingresos, van para Cáritas. Si me permiten, voy a ser muy breve, porque sobre todo hay gente de pie que están cansados, pero si me permiten voy a hablar desde la mesa, porque el atril está dedicado a los protagonistas, y los protagonistas son todos los que habéis ido pasando por ese atril, y con esa guinda que ha puesto pues el protagonista auténtico de esta tarde, que ha sido Antonio. Entonces, por deferencia a él como verdadero protagonista, a todos los que han pasado por el atril, pues prefiero hacer esta breve intervención desde esta mesa y sobre todo por rodeado de amigos como Antonio, como Francisco, como Rufino y como Santiago, y por tanto me voy a dirigir desde aquí. Compañeros de corporación, teniente alcalde Manuel de la Guía, teniente alcalde y presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo. También quiero tener pues un agradecimiento especial porque nos acompañan en esta tarde, en esta noche ya de hoy, a la comunidad, a miembros de la comunidad de padres trinitarios de Alcázar de San Juan, padre Vicente Elipe, superior de la comunidad, también el padre Jesús, que nos acompaña, profesores también que están aquí del colegio, que han sido también profesores míos,
y también pues tengo un aprecio y una admiración hacia ellos, Ismael, José María, y no sé si hay alguno más por ahí. Y sobre todo, pues saludaros a todos vosotros, compañeros, y creo que estamos aquí, bueno, pues podemos decir esta familia de compañeros, otros que no han podido estar, del Colegio de la Santísima Trinidad. Y cuando hablamos de esa gran familia de compañeros, de tantas familias que han pasado, que hemos pasado varias generaciones de Alcázar, de alcazareños que hemos pasado por el colegio. Y yo creo que una de las cosas más especiales que tenemos en la tarde de hoy es que pues gran parte, muchos de los que estáis aquí sentados, no asistís a este acto como meros observadores o como meros espectadores, sino sobre todo también como protagonistas de ser partícipes de esta obra coordinada, dirigida y llevada a cabo por Antonio Leal Jiménez, y por tanto pues creo que hoy esta noche es especial para todos, y es una de esas noches en las que ese nombre con que le damos, con que denominamos este salón, el Salón Noble del Ayuntamiento, pues hoy adquiere todo su significado, esa nobleza por la nobleza de las personas, del motivo que nos congrega hoy en esta tarde. Y efectivamente, Antonio, pues creo que hoy podemos hablar, como decíamos al principio, ante los medios de comunicación, que hoy se cumple un sueño. Ese sueño que hace ya pues, más de 2 años surgió en tu cabeza a raíz pues, de esas anécdotas que nos comentabas, que me viniste a plantear a mí, al resto de compañeros, y que desde el primer momento, bueno, pues lo veíamos como un sueño, como un proyecto y como una ilusión compartida, pero efectivamente durante todos estos años han sido pues muchas, seguramente pues los sufrimientos, los desvelos, pero sobre todo esa ilusión que te ha empujado a no tirar la toalla y a seguir adelante, a pesar de que, bueno, pues de que muchas veces esas llamadas no encontraban la correspondencia en cuanto a las colaboraciones, pero han sido muchas los testimonios, las colaboraciones y los testimonios entregados, y con todo ello se hace posible este acto de hoy, este sueño cumplido. Una de las imágenes que has puesto en la presentación era de aquella rueda de prensa de presentación del libro, del proyecto, todavía proyecto, y la verdad es que tengo que confesar que ha sido una de las ruedas de prensa más especiales que he tenido ocasión de dar, porque más que una rueda de prensa en la que normalmente, pues, aparte de los que comparecen o comparecemos, pues están pues, los medios de comunicación y poco más, en ese momento el despacho de alcaldía, que fue desde donde dirigimos la rueda de prensa, pues estaba lleno de gente, tanta gente o más que cuando recibimos a los invitados al pregón de feria o cuando hacemos un evento especial, pues había más gente que cuando congregamos en el despacho a tanta gente para otros eventos, simplemente para una rueda de prensa de presentación de un proyecto que con el paso del tiempo se ha hecho realidad y llega hoy. Por tanto, pues ese fue un momento en el que tanto yo como la presidenta del Patronato de Cultura nos dimos cuenta que efectivamente Antonio iba en serio, nunca lo dejamos de pensar, efectivamente, pero ahí nos dimos cuenta de la repercusión que iba a tener ese trabajo, esa obra, este libro, no solamente para los allí presentes, que nos afectaba de una forma especial, y hablo como alumno del colegio, no como alcalde, pero que sobre todo esa repercusión que iba a tener en toda la sociedad de Alcázar. Por tanto, hoy venimos a cumplir ese sueño que seguramente pues con la colaboración mediante la compra de ese libro y sobre todo para poder bueno, pues destinar esos fondos, esos ingresos con la compra de este libro para aquellas personas que lo están pasando a través de Cáritas, como han mencionado anteriormente. Eso es un detalle que te llena bueno, pues de generosidad y que habla mucho de ti. No querer lucrarte con este libro, aunque algunos hayan pensado pues mal en ese sentido, pero sobre todo, bueno, pues eso habla mucho de ti como persona, de tu carácter altruista y de tu compromiso con los demás, sobre todo con aquellos que peor lo están pasando, y por eso en nombre de la ciudad de Alcázar, en nombre de todos los que estamos aquí y en nombre del Ayuntamiento, pues darte las gracias por esa generosidad y por esa contribución que haces de una forma tan importante para aquellos que peor lo están pasando. Hoy pues, nos trae esta obra que nos presenta hoy Antonio, compuesta de sentimientos, de vivencias, de recuerdos, de emociones de nuestro colegio, del cole, de la Trini, ¿verdad? Esos paseos por el colegio, por el pretil, por los pasillos, por el patio, por las aulas, por la iglesia de la Trinidad, en definitiva, todos aquellos recuerdos, vivencias, emociones, experiencias
que han contribuido a ser lo que hoy somos como persona, y que además de aprender pues, las diferentes asignaturas, la matemática, la física, la química, la lengua, los idiomas, creo que nuestro paso por el colegio, nuestro paso por la Trini, pues, ha hecho en nosotros pues, algo mucho más importante que todo eso, que ya lo es de por sí, y es aprender a ser personas y sobre todo pues, unidos bajo ese carisma y bajo ese espíritu trinitario que creo que a todos los que estamos aquí nos une, y que de una forma tan importante pues está impregnado ese carisma trinitario en toda la sociedad alcazareña a través de tantos miles de familias que han tenido pues, la oportunidad de impregnarse de ese espíritu, de ese carisma trinitario con el paso de tantas y tantas generaciones por nuestro colegio. Por tanto, agradecerte en ese sentido esa gran labor que en este caso estás haciendo por Alcázar y por la historia de Alcázar recogida con estos testimonios que entre todos sabéis y hemos aportado. Como decía al principio, conozco pues, esos sufrimientos, los desvelos, pero sobre todo ese tesón y esa ilusión por seguir hacia adelante y por seguir, bueno, pues, intentar recopilar cuantos más testimonios, mucho más. Han sido muchas las reuniones que hemos tenido, las llamadas, los correos, incluso los WhatsApp que nos hemos mandado para seguir, bueno, pues avanzando en este proyecto. Y bueno, pues desde aquí pedirte perdón, porque eran muchas de las veces que me llamabas, que me insistías, oye Diego, que tu testimonio, oye Diego, que me lo tenías que mandar, que me dijiste que me lo ibas a mandar la semana pasada. Al final me puse, y hasta que no fui capaz de terminarlo, pues no abandoné pues esas 2, 3, 4 páginas con las fotografías correspondientes. Y para mí pues recuerdo esos días entre rato y rato de esa vivencia, esa experiencia que seguramente también habéis experimentado todos vosotros, de volver a recordar nuestra infancia en el colegio, y cómo, bueno, pues a mí se me derramaban las lágrimas recordando pues, bueno, pues, a profesores, a compañeros, experiencias, vivencias. Yo también, Santiago, he sido confidente de doña Cacia, y también pues al lado de aquella Cacia, aparte de hacer los regates al fútbol, porque estaba justo al lado de la portería en aquel campo de fútbol, pero también nos servía, como a muchos de vosotros, de confidente, ¿verdad? Por tanto, a mí, antes decía Paco que le has puesto los primeros, a mí me has puesto el último, y yo no sé si es porque ha sido el que más he tardado, o porque soy el más joven de todos los que ha colaborado, y independientemente del orden, de ser de los primeros, de los primeros pasos, segundos pasos o de los últimos, yo creo que a lo que todo nos une es ese mismo, experiencia, esa misma sensación y esa misma, experiencia, esas vivencias de haber pasado todos por ese colegio. Y muy brevemente, ya por ir terminando, hablamos antes de esas tradiciones alcazareñas, ¿no? Decíamos, creo que era Rufino, ¿no? Hacía referencia a Cervantes, al ferrocarril. Esta mañana mismamente en Fitur, pues justo antes de llegar aquí veníamos tanto María Jesús como yo de Fitur, de la Feria Internacional del Turismo, y también hemos defendido a Alcázar como cuna de Cervantes, cogiendo también el legado de Ángel Ligero, y por tanto nuestra intención es seguir promoviendo y promocionando la imagen de Alcázar como cuna de Cervantes y defendiendo nuestra partida de bautismo, que está en la parroquia de Santa María. Obviamente también el ferrocarril, pero también hay otra tradición alcazareña que también, por una forma importante, se refleja en el libro, como es los trinitarios, la comunidad de padres trinitarios. Lo decíamos antes, ¿no? Alcázar no tendría sentido sin Cervantes, sin el ferrocarril, pero quiero añadir también la importancia que tiene la comunidad de padres trinitarios, de los trinitarios, y ese cariño que todos los alcazareños les deparamos a todos ellos. Por tanto, bueno, pues desde aquí, ya finalmente, por no extenderme mucho más, agradecerte, Antonio, por tu trabajo, por tu tesón, por tu ilusión, y para finalizar, un poco recogiendo pues esas sensaciones o esas vivencias de todos, quería terminar pues con el último párrafo de los testimonios, que como casualmente soy yo el último testimonio que se incluye, pero quería cerrarlo con un último párrafo. Este es mi paseo, estos son nuestros paseos por el colegio, que junto a otros testimonios, el de todos nosotros, configuran un legado de vivencias que van más allá de las palabras, que en este libro quedarán escritas, pero que esbozan de manera clara todos los sentimientos que en ellas se guardan. De manera muy especial quiero agradecer al precursor de la idea de escribir este libro, don Antonio Leal, amante de su ciudad de Alcázar y del Colegio de la Trinidad, por habernos dado
la oportunidad de colaborar en esta obra y, sobre todo, por habernos hecho rememorar y sentirnos orgullosos de nuestro paso por el colegio, nuestro colegio. Muchas gracias y buenas noches.